pre-congreso mundial, lo podemos llamar de alguna manera. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón hace bastante tiempo atrás y me es necesario enseñárselo a ustedes para que podamos entender cómo debemos actuar en ciertas situaciones, por qué nos suceden ciertas cosas. Es necesario que tú escuches esta predicación. Así que si tú tienes un lápiz, para que lo notes en tu cuaderno, en tu libreta, en tu iPhone, en tu tablet, en tu laptop, donde sea, en tu corazón, en tu mente, porque hoy Dios te va a hablar. Hoy Dios te va a hablar. Amén. Así como le habló a Moisés, así como le habló a Abraham, a los antiguos profetas, a los apóstoles, como me ha hablado a mí, como le ha invitado a los pastores, así Dios te va a hablar el día de hoy a ti, igual. Porque Dios conoce a su persona. La única diferencia que yo tengo con ustedes que son chilenos y que estoy para dar frente. De la misma forma que Dios te ministra a mí, también te puede ministrar a ti, en el camión, te puede ministrar en el auto, te puede ministrar en el cuarto, en el baño, en la cocina, de la misma forma que me ministra a mí, te puede ministrar a ti. Si no me parece que tengo yo que soy chileno, que me está acá adelante, que Dios trata de diferentes formas de las distintas personas. Dios contigo trata como chileno, yo contigo trata como mexicano. Yo trato a los gentiles como gentiles, yo trato a los judíos como judíos. Como peruano, con arte servicio. Dios nos trata a nosotros de forma particular. Dios, como trata con tu hermano, trata contigo. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son tus fortalezas. Por lo tanto, Él se adecua a tu familia. Dios siendo Dios, yo creo que si nosotros hubiésemos sido hormigas, Dios se hubiese transformado en una hormiga para nosotros. Pero como nosotros somos seres humanos, Él se transformó en un ser humano, siendo Dios y su hombre, que se la palabra, para caminar entre nosotros, para morir en una cruz, para resucitar al tercer día, para subir a la presencia del Padre, y posteriormente que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, tú debes tratar bien a tu hermano, porque dentro de tu hermano, dentro de la persona que está al lado tuyo, se encuentra Dios. Por lo tanto, si tú quieres ver a Dios, mira al lado, mira al lado. Es guapo Dios, ¿eh? En serio, de verdad. Si tú quieres ver a Dios, mira a tu hermano que está al lado, porque dentro de él se encuentra el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tratar bien a nuestros hermanos, debemos recibirlos bien, porque está Dios dentro de ellos. Dios no está en las paredes, el Espíritu Santo no está en el micrófono. El Espíritu Santo está dentro mío. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Amén. Hoy quiero predicar un mensaje que se llama situaciones. Dígale a su hermano que está a su lado, situaciones. Es necesario que pongas mucha atención a lo que mis labios van a decir. Es necesario que lo apuntes, que lo escribas en algún lugar determinado, porque es necesario que tú entiendas por qué nos suceden cosas en la vida. ¿Por qué siendo cristianos, por qué siendo hijos de Dios, nos suceden cosas, por decirlo de alguna manera, catastróficas, que no entendemos? Es necesario que escuches esta predicación para que durante el recurso del congreso que se está realizando en este lugar podamos disfrutar la presencia de Dios. No luche la presencia de Dios, sino que disfruta. No luche tu salvación, sino que disfruta tu salvación. ¿O no? Yo disfruto eso. Yo disfruto ser hijo de Dios. Puedo estar estudiando una carrera universitaria, pero la mejor profesión que me otorga es ser un ministro de Dios. El día de ayer llegué acá a México y justo fue el día de mi cumpleaños. ¿Qué manera de llegar a la pareja de Dios? Gloria a Dios. Dios es muy detallista. Dios se preocupa por cada detalle de tu vida. Dios sabe que muchas veces lo tenemos que morir en casa. Dios sabe que si juramos leer la Biblia por completo, no la leemos como queremos leer. Dios sabe que ignoramos como pretender decirlo nada. Dios sabe muchas cosas de nosotros.
ya el otro día, tú sabes, si ese mismo lugar aparece, también es corriendo. Dios nos conoce, amigos, Dios nos conoce cada cosa que nos sucede. Y el día de hoy vendrá conmigo situaciones. La vida está hecha de situaciones. Todo lo que nos sucede en la vida son situaciones determinadas. Habla su Biblia en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 4. Vamos a leer los fragmentos de la Biblia, de la palabra. Y qué mejor hablar de un hombre que cambió la historia de la humanidad. Una persona que era hombre igual que usted, igual que yo. Que quizás tenía las mismas entidades o valencias, pero era lleno del Espíritu Santo. Ese hombre era Jesucristo. Situaciones en la predicación cuando Dios me administró, cambió mi forma de ver el Evangelio, cambió mi forma de caminar el Evangelio, cambió mi forma de leer la Biblia, cambió mi forma de ver a mis hermanos, cambió la forma radical de mi vida completa. Porque muchas veces cuando nos suceden cosas extrañas, nosotros comenzamos a preguntar a Dios. Comenzamos a decir, ¿por qué no suceden estas cosas? El día de hoy, pero no vas a ver por qué no sucede. Si te digo a su hermano, hoy yo voy a entender el reino de Dios. Hoy yo no voy a dialogar más contra Dios, sino que al contrario, cuando me sucedan cosas malas, voy a entender que hay un propósito divino ahí que me va a llevar al lugar donde Dios quiere llevar. Amén, ¿lo creen? Amén. Una de mis predicaciones que se llama la necesidad del desierto, y siempre cuando te digo, yo creo que yo soy uno de los hombres que más desierto ha tenido en la vida, pero gracias a esta predicación, y gracias a lo que voy a aprender el día, a entender que en el desierto Dios, Moisés quería sacar a su pueblo para hacer fiesta. El desierto es para hacer fiesta. Eso fue sacado el pueblo de Israel para hacer fiesta en el desierto. Y esta fin de semana vamos a tener una fiesta. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a ver la palabra del Señor. Se va a tener con una gran sé si sentado de pie de día, al suelo, de pie para aquí. A veces, como es costumbre de ustedes, se van a retiro todo de las vamos a leer la Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Lo primero que nosotros aprendemos en la mitad de un versículo, imagínense. El Espíritu Santo nos lleva a vivir situaciones. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. No lo llevó ninguna iglesia, no lo llevó ninguna denominación, no lo llevó ningún familiar a Jesús al desierto. Ni siquiera lo llevó el mismo Satanás. Lo llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto. ¿Ok? Increíble. El Espíritu Santo te lleva a ti a vivir situaciones en la vida. El Espíritu Santo es el que te lleva al desierto. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue llevado a una discoteca, no fue llevado a comer los mejores manjares de la mesa del rey. Jesús fue al desierto. Y vuelvo a decir, Jesús no fue con sus propias convicciones al desierto, sino que el Espíritu dice claramente, como lo digo yo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a mí a vivir situaciones en la vida. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el que me lleva a vivir situaciones. Seguimos, versículo número 2. Después tuvo ayunado 40 días y 40 noches que tuvo hambre. Es como lógico, ¿cierto? Yo estoy 2 días sin comer, estoy con hipoglicemia y la azúcar por el suelo y con eso alimentar. Por eso doy gracias a Dios que acá existe el tango. Imposible que no es un tango, imposible que no es uno. Tan rico. Gloria a Dios por México, gloria a Dios por los gigantes, por el Chile, por todas esas batallas que existen acá en este país. Gloria a Dios.
versículo 4 dice, pero respondió Jesús dijo, escrito está no solo de pan vive al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para comenzar a predicar el mensaje de situaciones, primero quiero decir, amigos, que no lean la Biblia, no lean la palabra de Dios, es sinónimo de retroceder espiritualmente. Si tú no escudriñas las escrituras que a nosotros nos parece bien porque es la vida eterna, que nos parece la Biblia, en otras palabras, es parte del cielo. Si tú quieres saber cómo habla el cielo, lea la Biblia. Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa de tu vida, lea la palabra del Señor. Si tú quieres saber cuántos latidos cardíacos tiene el corazón de Dios por minuto, lea la Biblia. Si tú quieres saber si a Jesús le da la gana, que no es normal, lea la Biblia. Si tú quieres saber si Jesús llora, si Jesús se emociona, si Jesús se enoja, si Jesús se frustra, lea la Biblia. No lees la Biblia, hermano, es sinónimo de retroceder espiritualmente. En otras palabras, si tú no escudriñas la palabra de Dios, no vas a entender cómo Dios actúa. No vas a entender para dónde va el nombre del Espíritu Santo. Si tú no escudriñas la Biblia, vas a retroceder día a día. Conclusión, hay que leer la palabra del Señor. Porque a nosotros ahí nos parece encontrar la vida eterna. Porque la Biblia, en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Si yo me enciendo la luz me va a decir por dónde ir. La luz me va a iluminar. Acá está la luz, yo sigo la luz porque gracias a esta luz que está encendida, yo puedo ver que el hermano que está atrás, puedo ver los que están acá adelante, puedo ver los que están acá al costado. Pero si no estuviese la luz encendida, yo no tendría idea de esta clase. Es más, yo quizás chocaría con esto, porque no hay luz. Entonces, la palabra de Dios, espero no estar de Dios horas predicar. Espero no estar de Dios. Voy a hacer la partida 2 horas y media. Aleluya. Si no estuviera la palabra de nuestras vidas, hermanos, estaríamos chocando con la religión. Pero damos gracias a Dios que está la palabra de Dios en nuestras vidas. No nos dejamos quedar por la religión, sino que por la palabra que ha sido establecida en nuestras vidas. Nos dejamos quedar por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. La religión nos dice, amigos, que debemos mirar para el cielo para conocer al Espíritu Santo, pero la Biblia dice que debes mirar a ti mismo para que conozcas al Espíritu Santo. Aleluya. En la mañana cuando hablábamos, decíamos que el Espíritu Santo a nosotros nos renueva las fuerzas. También la Biblia. Físicamente, somos más guapos que el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el hermano que está es guapo, exitoso y feliz. Yo a toda la gente le digo, nosotros somos guapos, somos exitosos y somos felices. Dios es hermoso, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos la imagen visible de Dios. Que somos hermosos, hermano. Amén. Yo creo que si son una foto feliz, mucho. La foto de hasta el diablo podría oler sobre mi foto, sobre tu foto, porque el diablo siempre ha querido ser como Dios, hermoso. Y como nosotros somos la imagen de Dios, el diablo también nos quiere imitar a nosotros. Por eso le levanta falsos profetas, porque quiere imitar a la verdadera profeta. Por eso el diablo levanta falsos predicadores, porque quiere imitar a los verdaderos predicadores. El diablo siempre ha querido ser con similitud al pueblo de Dios. Pero vamos a quemar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Por eso jamás nosotros nos vamos a perder, jamás nosotros nos vamos a equivocar, porque hay una luz en nuestra vida que nos guía por el camino correcto. ¿Cuánto dicen amén? Ya, entonces, el primer punto que les quiero enseñar para que lo apunten por ahí, en un cuaderno, en un lápiz, todo lo que tiene con él. Porque si andar para la vaca,
Primer punto, el Espíritu Santo se va a vivir situaciones seculares. El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir situaciones. Entonces, todo lo que nos ocurre a nosotros, siendo hijos de Dios, la Biblia dice que ya no vimos lo que Cristo vive en mí. ¿Cierto? Antes hacía lo que quería. Antes iba para donde quería. Se la controlaba, se la otra. Allá el que me sigue. Allá el que quería. Por lo tanto, todo lo que me sucede es porque Dios quiere que me suceda. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que los lleva a ustedes y es el que los va a llevar a ustedes a vivir ciertas situaciones en la vida cotidiana. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ayudar 40 días y 40 noches. Entonces, cada cosa, igual que redundante para que podamos entender, cada cosa que nos sucede, desnudez, frío, riqueza, enfermedad, pobreza, prosperidad, milagro, sanidad, es permitida por Dios. Amén. Recuérdate, crisis matrimonial, enfermedad, pobreza, prosperidad, milagro, sanidad, todo lo que nos sucede en la vida es permitida por Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Que repruebes una asignatura en la universidad, que repruebes una asignatura en el colegio, es permitida por Dios. ¿Y cuándo es permitida por Dios? ¿Y cuándo es el Espíritu Santo que te lleva a vivir eso? Cuando has nacido de nuevo. Toda esta predicación se basa prácticamente en alguien que nació de nuevo. En alguien que realmente nació de nuevo. Porque los que no han nacido de nuevo, lamentablemente, los no es el Espíritu Santo que lleva a vivir en situaciones pesadas. Entonces, el Espíritu de Dios llevó a Jesús a vivir esa situación. ¿Te das cuenta que Dios tiene todo bajo control? Que todo lo que te ha pasado en la vida, desde que conociste a Jesús, es porque Dios lo está permitiendo. Hemos llegado, hemos reído. Un padre cuando quiere enseñarle a caminar a un hijo, el padre sabe que los primeros pasos del hijo van a ser pequeños. Y no sabe por qué Dios permite que nosotros caigamos o tropecemos para que aprendamos a levantarnos. No sabes por qué Dios te lleva a vivir situaciones equívocas en tu vida para que aprendas a pensar más antes las cosas bien antes de actuar. Gloria a Dios. Porque Dios te lleva a que tú repruebes una asignatura en la universidad. Porque Dios te permite y te lleva a vivir a que tú repruebes una asignatura en la universidad para que te preocupes en tus estudios. Porque Dios te lleva a vivir situaciones de pobreza, de escasez, para que aprendas a vivir y depender de Él. Porque Dios te lleva a vivir situaciones de enfermedad para que exista una sanidad. Porque Dios permite que vayas a vivir un tiempo de soledad para que aprendas a entender lo que es la compañía espiritual. Gloria a Dios. Porque Dios permite que pases frío para que aprendas lo que es el amor. ¿Para qué Dios permite y te lleva a vivir hambre? Para que aprendas lo que es paciencia. Entonces, todas las cosas que nos suceden en la vida, y esto tenemos que entender para comenzar este congreso, amigos, que esperamos ya desde mañana comenzar diciendo lo que Dios les va a enseñar.
Hay algo que Dios te quiere educar, hay algo que Dios te quiere capacitar. Todas las cosas que nos suceden, el apóstol Pablo dice que nos ayudan a bien. Entonces, no nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo decía, hey, no te preocupes porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿O no? ¿Cuánto dicen amén? Todas las cosas te van a ayudar a bien, amigo. No dice algunas cosas, no dice solamente las buenas te van a ayudar a bien. La Biblia dice que también las cosas malas te van a ayudar a bien. Cuando el apóstol Pablo se refería a todo, se refería a lo bueno, a lo malo, a lo regular, a lo irregular. Eso te va a ayudar aquí. Imagínense, si esta botella tiene una bota al suelo, para la botella quizás si hubiese vida de dolería, ¿verdad? Sentiría dolor. Y para la botella eso sería algo malo, una situación mala que está viviendo. Y yo quizás fui el precursor del dolor en la botella. Entonces, yo soy el malo de la película, porque yo no te la botella, ¿o no? Entonces, como yo soy la situación mala para la botella, pero como el apóstol Pablo dice que todo se ayuda a bien, y yo como malo voy a levantar esta botella y la voy a ayudar a levantarse. Por lo tanto, hasta las situaciones malas te van a ayudar a levantarte, hasta las situaciones malas te van a ayudar a cambiar de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda a bien. Que caiga una lágrima en nuestra energía nos ayuda a bien para darnos cuenta que somos seres humanos y necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo lo que te sucede a nivel sentimental te ayuda a bien. Y yo quiero preguntarle una cosa a mí. ¿Cuál? ¿Sabes la música? ¿Cuál fue el área de Jesús? Y aquí hay una revelación que quiero también. ¿Cuál fue el área de Jesús en el desierto que sufrió? ¿Su economía? No creo. ¿Su vida emocional? No creo. Su vida familiar. Ponga la razón. El área que se vio afectada en el desierto de Jesús fue su carne. Porque tuvo 40 días, sabemos, sin recibir proteína, tirando del carbono, el líquido. Y una persona, el alimento de nosotros es la gasolina del automóvil. Sin alimento nosotros no funcionamos. No podemos hasta deteriorar físicamente, biológicamente. Por lo tanto, el área que Jesús sufrió en el desierto fue su cuerpo. Y aquí viene lo que Dios le enseñó a través de la palabra. ¿Por qué el área de Jesús, que fue su carne, fue la que vivió una situación así? Porque en el futuro, no muy lejano, esa área iba a ser utilizada por Dios. Si el área de Jesús que sufrió fue su carne, porque fue su carne, iba a ser utilizada en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Entonces, revelación, el área que está siendo llevada por Dios al desierto es el área que debemos atacar. Amén. Gloria a Dios. Esa es la lucha. El área que el Espíritu Santo te lleva a vivir una situación es el área que Dios va a utilizar mañana. Si el día de hoy, amigo, es tu área económica que está viviendo una situación, es porque mañana Dios va a utilizar tu economía. Si es tu cuerpo que está teniendo una enfermedad, esa situación es la que está viviendo, porque mañana Dios va a utilizar tu cuerpo. Si es tu matrimonio que está viviendo una situación errónea, es porque mañana Dios va a utilizar tu matrimonio para restaurar tu matrimonio. Si es tu vida espiritual que está viviendo una situación determinada, es porque Dios mañana va a utilizar tu vida espiritual. Gloria a Dios. Si es tu vida sentimental que está viviendo un desierto, porque Dios mañana va a utilizar tu sentimiento para aconsejar a otra pareja, para aconsejar a otros jóvenes. Entonces el área que tú estás siendo llevada por Dios es el área que está siendo capacitado en este tiempo para ser utilizado mañana. Gloria a Dios. Entonces, llorar es natural, reír en el desierto es sobrenatural. Llorar es natural, así que no te sorprendas cuando veas a alguien llorar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero que hacemos cuando nacemos. Y cuando muere alguien,
la vida diamante se resume en llorar. Somos tan lloradores. Entonces llorar es estar llorando. Por eso cuando veas a alguien llorar, no le digas que llore. Ese es el desahogo que está hablando de los procesos biológicos, emocionales y psicológicos. Lo sobrenatural es reír. Ríete, desde el día de hoy, ríete cuando estés pasando una situación, porque no sabes, no tengo dinero en mi bolsillo, pero sé que ciertas situaciones, porque mañana voy a tener mucho dinero para bendecir a los demás. Si no llega a porque mañana voy a tener mucho alimento para alimentar a los demás. Si el día de hoy un matrimonio está teniendo una crisis, porque mañana yo voy a utilizar mi matrimonio. Si tus hijos se caen el día de hoy, que es tu situación, Dios mañana va a utilizar a tus hijos para predicar el evangelio, para llevar a otros a la salvación. El área que tú estás siendo procesado hoy es el área que Dios está capacitando para usar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Dios es hermoso, hermano. Amén. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el área que surgió José? José, el soñador, fue llamado a los 17 años. Él estuvo en la cárcel. Estar en la cárcel, amigos, es estar en lo más bajo de la sociedad. Vuelvo a repetir. Estar privado de libertad, estar cumpliendo una condena por ser delincuente. En otras palabras, estar en la cárcel es saber que hay lo más bajo de la sociedad. Entonces, José cayó en la cárcel, cayó en lo más bajo de la sociedad. Esa era la situación de José. Y tú sabes por qué Dios llevó a José a vivir en lo más bajo de la sociedad. Es porque después iba a estar en lo más alto de la sociedad. Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, lo que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo, es la situación que Dios está preparando para usarlo mañana, para bendecir a la multitud, para bendecir este país, para bendecir esta ciudad. Amén. Gloria a Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto, hermanos, que todo lo que nos sucede es permitido por Dios para nuestro beneficio. Amén. Yo estoy enamorado de Dios. Amén. Si ustedes supieran las situaciones dolorosas que yo he vivido, así como le sucedió a José estando en la cárcel, Dios me llamó a mí estando en la cárcel privado de libertad por cometer algunos ilícitos allá en mi país. Teniendo 16 años, hicimos un asalto con unos amigos, lo que me llevó a estar en la cárcel y me condenaron como menor de edad a 3 años y un día. Imagínense cómo estaba mi familia, mis padres, llorando, sufriendo. Yo no entendía, no era hijo de Dios, no era cristiano, es más, era ateo, no creí nada de lo de Dios, de la religión, de los evangélicos, que para mí eran anticuados, que metían tiempo, predicaban en las calles y nadie lo escuchaba. Y Dios a mí, yo no entendía el propósito de mi existencia. Muchas veces cuestioné a Dios por qué, y siendo ateo, cuestionaba a Dios y decía, ¿para qué? Porque así nos vamos a morir. Yo creo que a tanto uno le ha sucedido ese cuestionamiento existencial. Y yo no entendía, estaba preocupado de libertad, me venía a tener con los tentables, con los tutores, me pegaba, me castigaba, me estaba en la celda de castigo 15 días sin ver la luz del sol, bajando de peso, sufriendo, llorando, sufriendo más que nada por soledad, porque veía por primera vez a mi padre llorar como un niño chico por culpa mía. La vida me había llevado a lo más bajo de la sociedad. Y teniendo recién 16 años. Ahora tengo 17. Soy eterno joven. Dios te bendiga. Dios me había llevado a lo más bajo de la sociedad. ¿Sabes? Esa situación que va a conocer a Dios. Amén. Yo creo que en Chile soy uno
a vivir una realidad que no todos tienen esa oportunidad. Gracias a Dios por esa oportunidad. Si usted tiene esa situación, vaya a entregar a casar con Pablo. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que Dios ya me tenía en el resultado. Dios sabía, porque para el futuro, para el futuro, para Dios, el futuro de nosotros ya es pasado. Yo siempre le digo a los jóvenes que están buscando una novia, que están ahí, que saben que las mujeres, cuando ya con 28 años, están pasando en mi padre, los ratones del Titanic. Porque los americanos están casi encima. Pero yo les digo, tu futuro en Dios ya está planeado. Existe una hora, existe un día, existe un lugar que Dios te va a presentar a la hora del día. Y no solamente en esa área, en todas las áreas hay un día, hay un lugar, hay una hora que Dios se va a manifestar en tu vida para entregarte lo que tú anhelas. Entonces, para Dios, nuestro futuro ya está planeado. Por eso, para mí, la fe, el evangelio, me hace la vida relajada. Yo vivo una eterna oración de Dios. Siempre ando relajado, tranquilo, aunque se me esté cayendo la casa encima, yo tranquilo. Porque Dios tiene todo más control. Viví un terremoto mucho por favor, no sé si acaso quiero que te diga, hermano. A mí me experiencia terrible, pero tú no sorprendes. Toda la gente, porque yo vivo cerca del mar, toda la gente que vamos para el cerro, yo decía, de a mí no me dice nada, yo no sé qué. En ese tiempo, cuando yo vivía, no se puede de kilómetros más lejos, sí. Yo siempre, en nombre de Dios, y Dios no me ha dicho, casi Dios no me ha dicho nada. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, hay seguridad plena, una conexión plena. Y Dios te va a avisar cuando suceda algo. Así como yo vine a México, Dios me había avisado un año antes que yo venía a México. Porque Dios a sus hijos no les oculta nada. Por eso el Evangelio de Marcos dice que a sus discípulos Dios les declara todo. A los demás le hablaba con palabras, quizás le hablaba en chino mandarín, pero a sus discípulos les hablaba en español, a nosotros hablamos en español. Jesús a sus hijos les declara todo. En otras palabras, para nosotros no hay nada oculto. Entonces, viví esa situación de estar en la cárcel. Y el día de hoy, estoy en la universidad, no me la pasó, y me está llevando a una situación alta en la sociedad. Porque he entendido que las cosas que me suceden son el trampolín para lo que Dios me quiere llevar. Por eso, si mis emociones están siendo preocupadas, porque mi situación va a ser utilizada para la necesidad. Lograron tanto, gastaron todo el dinero en abogados, abogados chatos, pero Dios nos ha prosperado mucho amor. Estamos siendo bendecidos porque hemos creído a la palabra que Dios siempre te da. Cree a la palabra que Dios te está entregando hoy día, porque esa palabra te va a preparar el camino para que cumplas el propósito para el cual tú te creaste. Todo lo que te sucede, dice abuelo o sea amado, es para tu beneficio ministerial, espiritual, emocional, financiero, matrimonial, académico, etc. ¿Cuánto dicen amén y dan un aplauso al Señor? ¿Qué me está diciendo el sábado? Nos está hermoso. Estamos recién comenzando los movimientos acá en México. Este es el principio de lo que Dios va a hacer con ustedes. De verdad, entonces Dios se enamora de gente pionera. La gente pionera es la que quiere marcar la historia de la sociedad. Los demás hacen cosas que ya otros hicieron. Y yo sé, tengo certeza de que ustedes van a marcar historia en esta ciudad. Están comenzando muy difícil. El Espíritu Santo que estaba ahí
que Dios estableció en este lugar. Y eso es lo que Dios va a recompensar, que Dios ha declarado que esto pertenece a Dios. Amén. Dios permite que vivamos con esto mismo. Lo que dice Job capítulo 1, versículo 12, entonces el Señor le dijo a Satanás, y aquí todo lo que tiene, por todo lo que tiene está en tu poder, como decía el diablo, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Hay algo bien particular que nos enseña este versículo. Algo bien increíble. Por culpa de ustedes son una sociedad. Por culpa de ustedes, el cielo y el infierno dialogan, hablan. Así como Dios habló con Satanás por culpa de Job, porque Job era el hombre que sacaba la cara por el cielo y la tierra. Ustedes son las personas que van a sacar la cara, que van a poner la cara. En otras palabras, ustedes dos van a ser imagen del cielo y la ciudad. Y por esa razón, el diablo dialoga con Dios, con ustedes. Con ustedes. Y Dios ha permitido que el diablo toque sus emociones, toque su fe. ¿Por qué? Porque a través de sus emociones, a través de su fe, Dios va a establecer y va a seguir estableciendo el reino en esta ciudad. Y yo quiero decir, estemos tranquilos las emociones, amigos. Vivamos en paz. Vivamos una vida del principal. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ninguna de los hombres. Viene Dios, escuchen bien, viene Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. En otras palabras, viene Dios no va a permitir o no nos va a llevar a situaciones que ustedes no puedan soportar. No nos va a llevar. ¿Por qué? Sino que con la tentación Dios también nos da la salud. Vuelvo a repetir. Así por la situación que tú estás viviendo, Dios también te dará la puerta de escape. Mira, única lección acá. El apóstol Pablo decía, en otras palabras, Dios no te va a sacar de la situación. Dios sí te va a llevar a la situación. Pero Dios te va a decir cuál es la puerta para que tú salgas con tu propia capacidad. Gloria a Dios. Y las capacidades que tú tienes, la fuerza que tú tienes, son las capacidades y fuerzas que Dios te ha otorgado para que salga de esa situación. ¿Cuánto dicen algo? Bueno, hay otro versículo que dice, por ejemplo, Mateo 3, 11, 30, es lo que vivió el paso que queda en carga, Romanos 6, 8, dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos aprender? Nosotros estamos muertos al pecado, ¿o no? Las situaciones que nos suceden ya sabemos que son la universidad de Dios para llevarnos a los lugares que Él quiere llevarnos. Pero nosotros vamos a entender, podemos entenderlo, pero vivimos otra cosa. Porque la mejor predicación de un predicador no es lo que predica, sino lo que hace. Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Esta botella está muerta, ¿o no? Si está bien, porque más verde de lo que extraño, ¿sí? Pero esta botella está muerta. Si yo le digo a la botella, levántate porque te voy a dar $1.000.000 de pesos, la botella se va a levantar. La botella se va a levantar. Bueno, yo digo, si tú te levantas botella, yo te voy a dar $10.000 millones. Amén. La botella se va a levantar. ¿Se levanta la botella? Bueno, yo como soy San Francisco, digo que venga la muerte. Y le digo a la botella, si tú te levantas, yo te doy $10.000 billones, trillones de dólares. Y además te regalo un maíz entero. La botella se levanta. ¿No? No, ¿Por qué? está muerta.
¿Qué? Está muerta. Pobrecito. Así nosotros estamos al pecado. El pecado viene de nosotros no lo escuchamos. Estamos muertos al pecado. Estamos muertos a la negatividad del diablo que está hablando en los medios. Estamos muertos a escuchar la voz de Satanás. Estamos muertos además de escuchar nuestra propia voz. Estamos vivos solamente para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque los muertos, al único que escuchan es a Jesucristo. Y nosotros que estamos muertos, al único que escuchamos es a Jesús. Y Lázaro, el único que podía escuchar era Jesucristo. Entonces, nosotros que estamos muertos, la única voz que podemos escuchar es la voz del Espíritu Santo. Amén. Situaciones, ya sabemos que todas las situaciones son permitidas por Cristo en otro punto. Toda esta católica del versículo 2 dice: después que hubo ayudado 40 días, 40 noches como hombre Jesús. El versículo número 3 dice: y vino el tentador y dijo: si no eres hijo de Dios, diga que apenas se convierte en el Padre. Cuando nosotros vivimos situaciones determinadas, el mundo nos va a decir: tú eres hijo de Dios y no te estás viviendo. Así como Satanás le dijo a Jesús: si no eres hijo de Dios, diga que apenas se convierte en el Padre. En otras palabras, Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Por eso la voluntad del mundo. Porque si Jesús hubiese venido a ser, hubiese dicho: si tú eres hijo de Dios, diga que apenas se convierte en una nación. Digo yo. Si Jesús tenía hambre, quizás le hubiese dicho: diga que apenas se convierte en una casa, en un poder, no sé. Pero como Jesús tenía hambre y el diablo sabía que Jesús tenía hambre, le dijo: si tú eres hijo de Dios, diga que apenas se convierte en el Padre. En otras palabras, Satanás sabe las situaciones que tú estás viviendo y él te va a sacar en cara esa situación y te va a decir: si tú eres hijo de Dios, mira cómo está tu patrimonio. Si tú eres hijo de Dios, mira cómo está tu economía. Se supone que Dios te ponió por lo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, mira cómo está tu ministerio. Se supone que tu ministerio tiene que tener milagros, tiene que tener sanidad. Y el diablo te va a comenzar a hacer de la misma forma que habló a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, diga que apenas se convierte en el Padre. El diablo te va a decir: si tú eres hijo de Dios, mira con depresión. Si tú eres hijo de Dios, mira, estás reclamando todo el día. Si tú eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te comportas así? Y el diablo va a sacar en cara las situaciones donde Dios nos lleva a vivir. El diablo es muy astuto, pero no más filo que nosotros. Porque ya que nosotros nos dice lo que debemos hablar en el momento adecuado, ahora correcto. El diablo no tiene que ver a nosotros aquí. El diablo te tiene que ver. Y por eso juega con esas palabras, diciendo: mira, si tú eres hijo de Dios, estás viviendo eso, porque el diablo te quiere desarmar, porque el diablo sabe cuán poderoso es su nombre lleno del Espíritu Santo. El diablo sabe cuán poderoso es su nombre que entiende las instrucciones de Dios. El diablo sabe cuán poderosos podemos ser nosotros para transformar esta ciudad. Y por eso tiene que venir a nosotros a luchar, a hablarnos a nuestra mente, a hablarnos a nuestros oídos, a hablarnos a través de un familiar. Una vez el diablo nos habla a través de un familiar, como utilizó a Pedro para decir: maestro, no vayas a la cruz. El diablo muchas veces habla a través de personas y dice: no vayas a ese lugar, no hagas eso, no siempre es en el ministerio, no entregues tu dinero. Y así el diablo comienza a hablar de los hijos: hay que estar pidiendo solamente dinero, hay que luchar con tus emociones, hay que estar jugando solamente con la psicología. Y el diablo comienza a hablar a nosotros con psicología. Y lo más que nos dice el diablo: pero si tu futuro ya está planeado, mira cómo estás ahora. No se supone que Dios te iba a prosperar, no se supone que tu ministerio iba a ser poderoso, mira cómo estás. El diablo nos comienza a destruir. ¿Cuántos ministerios se han destruido porque han escuchado la voz del diablo? ¿Cuántos matrimonios, cuántos hombres de Dios han caído? Han desistido del sueño que Dios ha puesto en ellos. Porque han escuchado esa voz que le dijo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, y que mantengas tu nombre. Yo te digo, y por eso te digo el ejemplo del muerto: no escuchen la voz del diablo. El diablo es un mentiroso por excelencia. Debemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Debemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, para la redundancia, lo que hizo Jesús cuando el diablo le habló fue utilizar la palabra. Y ese es el otro error que nosotros cometemos, amigos, cuando vivimos situaciones determinadas, tratamos de razonar lo que nos está sucediendo.
bendiga. Dios hace